Bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Ruido. Yo soy Héroe de Escalante y bueno, les agradecemos mucho por estar con nosotros. Seguimos en la quinta temporada y en esta ocasión vamos a entrevistar a una dramaturga, escritora, actriz y que ha hecho muchas cosas en el mundo del arte y de la cultura, y durante todo este tiempo sí que ha hecho mucho ruido. Quédense con nosotros, está con nosotros Conchi León. Conchi, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un gusto poder platicar contigo. Gracias, un gusto. Y olvidé de decir en la presentación que también lideresa de opinión, ¿no? Me encantaría. ¿No? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, estoy muy contenta. Te vemos muy activa. Bueno, siempre has estado activa, pero bueno, en Yucatán vemos que estás retomando tus obras, todos tus proyectos artísticos, culturales, y eso nos da mucho gusto a todos y a todas, ¿no? No a todos, algunos. Pero a mí sí me da mucho gusto. Estoy muy feliz y muy sorprendida porque la recepción ha sido muy buena. La verdad es que uno piensa que la familia no le quiere o en tu estado no te quieren, pero no me puedo quejar. Al contrario, tengo que estar muy, muy agradecida. Y no se puede dejar de hacer teatro nunca, ¿no? Sí se puede. Yo creo que cuando esté más viejita... ¿Te vas a hartar? Ya, yo creo que sí, ¿no? Pero a mí también me apasiona mucho escribir. Entonces, mi típico sueño cliché de escritor, de mi cuartito frente a la playa y mi hamaca y más nada que algo para escribir, es algo que ahí tengo guardado. Pero bueno, cuando te pregunto que no se puede dejar de hacer el teatro es porque, bueno, ¿cuántos años llevas en esto? Y todo el mundo te ubica, ¿no? Por tus obras, por tus proyectos, y te fuiste a la Ciudad de México y lo sigues haciendo, ¿no? Sí. La verdad es que la oferta teatral en la Ciudad de México es mucho más amplia que en Mérida. Yo tenía mucho interés también en hacer teatro comercial para ver cómo se mueve por ahí, y he podido estarlo haciendo los últimos años y eso me tiene muy contenta. Trabajar con los autores o los directores de teatro mexicano que en este momento son gente muy importante, pues para mí era muy valioso poder estar cerca de ellos y aprender de ellos, y lo he logrado este tiempo. Pero pues el yucateco siempre tiene nostalgia de su estado, ¿no? Y creo que hay mucho que decir en todos los sentidos sobre lo que pasa en Yucatán, y entonces la verdad es que también tengo la fortuna de tener un equipo increíble que siempre están, vamos a hacer algo, y yo no soy de las, eso sí, me puede gustar lo que sea, menos de las que no lo hagamos, no, qué flojera, no, pues vamos a hacerlo, y después ya medio viaje es capaz, ¿quién dijo que hiciéramos esto? No, pero ya lo estamos haciendo. Es que de repente eso la gente se cierra, ¿no? O sea, ya hice esto durante tanto tiempo, me ha funcionado, como por qué hacer algo distinto, ¿no? Claro, sí, pero... O lo que hacen las nuevas generaciones nada que ver, o no conecto con eso, ¿no? Sí, o ¿para qué lo haces? Es que, bueno, la crítica que es uno workaholic y así, un poco sí, pero sí también me gusta intentar todos los caminos posibles, y eso es algo que creo que me ha definido mucho, decir, bueno, vamos a intentar ahora por acá, ahora por allá, y pues no siempre sale mal, no siempre sale bien, pero no siempre sale mal. Oye, me imagino que tú ya sabías que irte a la Ciudad de México y hacer teatro en esa industria que es mucho más grande ahí iba a ser algo diferente a lo que se hace en Yucatán. ¿Qué es lo que más te sorprendió o qué fue lo más complicado a lo que te tuviste que enfrentar cuando ya llegaste a la capital? Primero, la puntualidad, porque ya sabes que los yucatecos... No somos nada puntuales. No, y ahí la gente está acostumbrada a que en la ciudad siempre hay contratiempos por el tráfico, por el metro, entonces yo calculaba y decía, bueno, dice que llego en media hora, jamás con el tráfico, ¿no? La gente llega media hora antes, si es que no una hora antes, se toma su café para luego cruzar a su ensayo, ¿no? Y entonces yo siempre llegaba corriendo o tarde, y me empezó a dar mucha vergüenza, y tuve que entender y aprender el ritmo de la ciudad, y que es mucho mejor llegar media hora antes, tomarte un café, a estar llegando, no sé, media hora tarde, ¿no? Y después que hayan temporadas de teatro de jueves a domingo, pues eso en Mérida ya no lo ves. O sea, las obras hacen función una vez por semana, 2 o 3 meses, y en la Ciudad de México pues pueden estar 6 meses en cartelera las obras, y eso era increíble para mí. Llegó un punto en el que yo tenía funciones prácticamente de lunes a domingo de diferentes obras en la Ciudad de México, y eso era wow, muy cansado también porque no estamos acostumbrados. O había amigas que me dicen, ¿cómo? Pero el lunes haces una obra, el martes otra, el miércoles otra, y de jueves a domingo otra, ¿cómo no se te rebobina? Y les digo, no, bueno, pues porque sabes bien qué es, pero sí es un ejercicio constante.
Y bueno, pero también es lo que muchos que se dedican a la dramaturgia quieren, ¿no? Poder tener una estabilidad que te da el hecho de que tengas tantos meses de una puesta, ¿no? Sí, claro, pero también luego al estarlo haciendo, dices, ay, no, ya es mucho, ya me cansé hoy, no quiero. Pero bueno, te vas probando y dices, ok, va, lo voy a hacer. Somos chavos, lo podemos hacer, ¿no? No, ya no tan chavos. Pero con un espresso y un buen chocolate sí lo puedes hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibieron allí? Supongo que ya había un antecedente, ¿no? O sea, sí, ya te ubicaban perfectamente por lo que habías hecho en Yucatán. Sí, yo ya me habían invitado al Festival Otras Latitudes, algunas funciones en el Centro Cultural Helénico. La verdad es algo que sí siempre he dicho. A mí la Ciudad de México me recibió con los brazos abiertos. Siempre tuve amigos que me hospedaron en sus casas sin cobrarme ni un peso. Siempre hubo gente que tuvo paciencia para enseñarme a usar el metro, a usar el metrobús, para decirme estas zonas son de más cuidado, estas no tanto, para enseñarme los tiempos de la ciudad monstruo. Entonces, no, yo tuve una recepción increíble en la Ciudad de México. No me puedo quejar y al contrario, me siento muy agradecida con mis amigos que me apoyaron. ¿Y en el mundo cultural, el recibimiento? También, muy bien, la verdad. Sí, en algún punto era como, ya, Karen, con chile en la sopa. Pero lo que pasa es que como estás o sea, me invitan mucho a dar talleres. Entonces, de México, de Mérida a Morelia, pues es un tramo complicado para el tema de costos. Pero si ya estaba en la Ciudad de México, pues te invitamos a Morelia, que está pues a 5 horas, a Acapulco, a Monterrey, a Guadalajara. Entonces, que ya estuviera más tiempo en la Ciudad de México, me abrió muchas posibilidades de irme a dar talleres por otras partes. Entonces, sí, algunas personas decían, ay, no, bueno, ya, basta. Oye, ¿y tú podrías considerar ¿cuándo te fuiste a la Ciudad de México? Uy, pues ya tiene como 12 años. 12 años. ¿Lo consideraste como, no sé si decirlo, exilio artístico o cómo lo podrías llamar tú? Fíjate que fue muy paulatino porque yo iba 2 meses y luego regresaba a Mérida. Entonces 2 meses volvieron 3, luego se fueron volviendo, luego temporadas de 6 meses y así fue. No, la verdad es que no lo he vivido así nunca. O sea, sí me daba, de repente sentía yo mucha tibieza en el tema cultural. En Yucatán. En Yucatán, poca propuesta. Sin embargo, también en Yucatán me invitaron a hacer teatro penitenciario por primera vez y eso también es algo que en mi vida ha significado mucho. Y después de hacerlo aquí en el Centro de Readaptación Social, que es todo muy light, cuando en la Ciudad de México me invitan a Santa Marta, a Catitla, porque yo ya traía la experiencia de Mérida, pues sí fue como, bueno, aquí voy a ingresar a un penal de alta seguridad. Claro. El Cerezo es nada, o sea, claro. Parece que estás en un jardín y aquí en un penal de alta seguridad donde te revisan, donde hay protocolo de vestimenta, donde todo es así como con más cuidado, sí fue para mí muy fuerte. Entonces creo que unas cosas por otras, ¿no? Sin embargo, sí quiero ser muy honesta con que en la Ciudad de México la oferta laboral, pues sí, fue mucho más concreta y mejor pagada para mí. Y en ese sentido, ¿a qué se verá que no es así en Yucatán? Debe ser complicado vivir del arte, de la cultura. Y no hablo en general solamente del teatro, ¿no? Puede ser en la música y en otras expresiones artísticas, ¿no? Pues mira, de pronto siento que la programación de los teatros puede ser como no conozco cuál es el protocolo. En la Ciudad de México tú se abre una convocatoria para los teatros del sistema de teatros. Yo acabo de ser jurado hace poquito. Y entran todas las obras, entran todas las que se quieran inscribir, incluso las amateurs, para todos los teatros, y hay un jurado que selecciona de acuerdo a cierto protocolo, a cierto perfil de esta obra que va a ir muy bien para este teatro. Incluso en Mérida no es lo mismo que programes una obra en el Peón Contreras que una obra en el Teatro de la UADY. Uno es gran formato y otro es pequeño formato. Entonces aquí no desconozco cómo obedece el protocolo para la programación en los teatros. Entonces, para elegir qué obra. No sé si vas y lo pides. En mi caso, yo después de muchísimos años fui y los pedí en Daniel Ayala y me dieron en un año 4 funciones, ¿no? Uh-huh. Y te digo, en la Ciudad de México son temporadas de incluso 6 meses, 3 o 4 veces por semana, ¿no? Entonces acá es 4 funciones por año. Me parece bien poquito.
pero desconozco, vuelvo a decirte, me gustaría que... Pero como tú vas y dices, oye, quiero presentar esta obra, ok, ¿soy chance de que puedas presentarte en 4? No, yo pedí una obra que montaron en la Ciudad de México, que se estrenó en el Cervantino. Pedí que tenía pues mucho interés porque es una obra yucateca, de compartirla acá. Hice una carta, una solicitud especificando que pues iba a traer artistas de México, tenía que pagar aviones, hospedaje, etcétera, y que si nos podían dar el teatro, y nos dieron 2 fechas en septiembre y ahora 2 fechas en diciembre. Así fue. Nos acercamos a pedir pensando que igual, y nos decían que no, porque no sabemos cómo es. Y nos dijeron que sí. Oye, y entonces sí es complicado vivir de eso en Yucatán, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sin embargo, yo siempre hago otras cosas. Bueno, la mayoría de los artistas, o sea, actuamos y damos clase y hacemos videos y hacemos 1000 cosas. Yo soy jurado, 1000 cosas para poder mantenernos a flote. Y bueno, y no desilusiona, o no podría desilusionar a las nuevas generaciones de artistas, o no saben a lo que se enfrentan, a lo que viene, ¿no? Yo creo que un poco José Ramón Enríquez decía que estábamos entrenando jinetes que luego no iban a encontrar caballos, ¿no? Pero yo creo que sería bueno que las escuelas no les enseñaran solamente lo relacionado con la escena, porque cuando sales de ahí hay una realidad, hay una manera de relacionarte, de construir, de producir, que tienes que conocer, que es cómo se mueve afuera. Y creo que en eso yo he tenido un poquito de visión. Muchas de mis obras yo las produzco. Tengo cierta idea de la mercadotecnia y del manejo de las redes. Porque si no, creo que no podría poder seguir haciendo lo que yo creo, para lo que nací en la vida, que es compartir un discurso desde una mirada muy personal. Y porque además hay diferentes públicos, ¿no? Sí, claro, también hay obras para las infancias, el público del teatro regional que consume con cierto perfil, el teatro experimental, el teatro más de culto, como por ahí se va. Oye, ¿qué sucede con el teatro regional? Y te lo pregunto porque después de ir a ver El Mesticiero con ustedes, escuché unas críticas que hacían tú y Adi en escena, Adi Teller, sobre la cuestión del teatro regional, ¿no? Que de repente se habla que ya no existe el teatro regional, o a lo mejor se ha encaminado de otra manera. ¿Tú cómo ves la situación actual del teatro? Yo pienso que exageran de un modo, pero tremendo. Y mira que 2 o 3 veces he hecho esos comentarios y me han tundido en las redes de una manera tremenda. ¿Sí? Sí, bueno, una cosa brutal. Pero yo creo que el teatro regional, porque además hay unos cómicos por ahí que dicen que el único teatro regional que existe es el que se hace en Yucatán. Y perdón, pero me parece que que tienen muy poca información al decir eso, porque en Monterrey se hace teatro regional, en Sonora se hace teatro regional, en Oaxaca se hace un teatro regional precioso, con las vestimentas, con las costumbres relacionadas, con el istmo de Tehuantepec. Entonces, que digan eso me parece un desconocimiento tremendo. Creo que el teatro que nos heredó Cholo, que era con ballet folclórico, con cantantes, con actores, con un cuadro de actores impresionantes, con una figura como la de Cholo, porque Cholo no solamente era un cómico, Cholo era un actor que demostró que lo era cuando se ganó un Ariel de la Academia del Cine Mexicano, y eso, perdón, pero ningún otro de nosotros, me cuento pues, hemos tenido ese Ariel, ¿no? Entonces, ese teatro que estaba más hacia la revista y hacia la parodia, se dejó de hacer cuando se murió Cholo. Tina lo hace no en esa producción con tantos actores, pero claro, tiene la escuela de Don Héctor, entonces, y lo repite. Y después, bueno, ya empezaron a surgir estas figuras de la comedia, algunas con gran respuesta en las redes, que hacen campañas publicitarias, que tienen millones de seguidores, pero no en el teatro. Tú ves la producción de sus videos y dices, wow, y vas al teatro y no hay nada de eso. Y pasaba también que esos comediantes comenzaban en los bares haciendo stand-up y después metían su show al teatro, pero no tenía nada de teatral, porque el teatro tiene códigos estéticos, claro, éticos, trazos, mil cosas que no es pararte con un micrófono, ¿no? Entonces, ahí empieza un poco
empieza esta mutación del teatro regional, que así lo veo yo, de la primera figura a los comediantes carismáticos que tenían sus seguidores, pero que pararse en el teatro no estaban cubriendo los parámetros de la teatralidad. Se convertiría tal vez, bueno, no soy un experto, pero en un sketch quizás. No, más como stand-ups, yo creo, ¿no? O parodias que no tenían ingenio, algunos sí, y después empiezan, te digo, ya estas como mutaciones. Cuando yo empiezo a hacer teatro regional, las mestizas eran interpretadas por hombres, donde solamente se burlaban del físico. Y siguen, ¿no? Y siguen algunos ya no se burlan del físico o hacen chistes homofóbicos, porque estamos en tiempos en los que eso ya se señala y se castiga severamente. Pero creo que habían otras personas como Elena Novello, que escribe un teatro más costumbrista, Speth, que también hace teatro regional desde otra mirada, y creo que ahí está mutando. Creo que no ha recuperado el esplendor que alcanzó con la familia Herrera, con los anteriores a Cholo, y con Cholo tuvo un esplendor tremendo el teatro regional, que creo que no ha vuelto a alcanzar. De repente yo oía que en el gobierno de Rolando decían, vamos a rescatar el teatro regional, pero si rescatan los bomberos, no, los artistas no rescatamos, ¿no? Entonces cuando tú dices yo rescato, te pones una medallita de héroe, y que el arte no necesita héroes, ¿no? El arte necesita gente pensante, comprometida, formal, que esté ahí. Entonces empezaron a dar talleres de teatro regional en los parques. Y ya, no sabemos qué pasó con esos talleres, cuáles fueron las estadísticas, quiénes de esos estudiantes hoy por hoy se dedican al teatro regional. Entonces, mi sensación es que está mutando y que en algún momento va a volver a tener ese esplendor. Nunca más va a volver a ser como el teatro de Don Héctor, pero me parece que sí hay talento, me parece que hay grandes comediantes. Y a veces nos quedamos, algunas personas, con que el teatro regional actual, si eso se le puede llamar teatro regional, es únicamente un montaje donde vas a estar mentando madres, ¿no? O donde debe haber el insulto exagerado, o lo que tú comentaste hace un momento de vestirse de mestiza, hombres vestidas de mestizas, ¿no? Y eso no lo puedes catalogar como tal, ¿no? Pues no, porque te digo, para empezar el teatro, quítale lo regional, el teatro tiene un discurso, necesitas tener un guión, no nada más te vas a parar ahí, como dices, a insultar o a alburear o incluso regañar al espectador, tienes que desarrollar un guión. O también eso, hacían muchos refritos de los guiones viejos del teatro Herrera, pero no tenían ninguna aportación, y me parece que toda la carga política la perdió el teatro regional, y es un poco lo que nosotros queremos, volver a abrir esa ventana con el mesticiero. Que a través del teatro puedes hacer crítica política. Claro, era increíble. Tú ibas a ver a Don Héctor caracterizado del político en turno, y era increíble, y ahí te podías vomitar de risa, porque no ibas a encontrarte al gobernador para decirle a él en su cara, pero ya lo estaba diciendo Cholo, ¿no? Y eso era increíble, y se fue perdiendo también porque muchos comediantes empezaron a trabajar en las campañas de los políticos. Bueno, hay muchos comediantes que reciben dinero de los políticos. Entonces, ¿cómo van a cuestionarlos si les dan su lanita? Entonces así no se puede, o con el diablo, como dicen, ¿no? O con Dios o con el diablo. No, pero bueno, una cosa es ser comediante y otra cosa es ser actor, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Te decía yo, hay comediantes, me parece que son súper carismáticos, que mueven muchísima gente, que les va muy bien económicamente y son influencers, pero no es lo mismo actuar un video de 3 minutos, de 5, editado, pararte ahí en el escenario en vivo, sin toda esa parafernalia. ¿Qué le puedes ofrecer al espectador? Hay algunos que sí pasan del video al escenario, y otros que la verdad no tanto. No, y de repente vemos, y no es criticar a nadie, ni mucho menos, ni para que nadie se tome personal, pero que de repente gente que se dedica a la comedia, o a lo mejor al teatro, que de repente se vuelven analistas políticos, o no sé cómo llamarles, y pues cada quien tiene derecho de opinar y expresarse, y para eso está la libertad de expresión, y siempre hay que defenderla, pero a veces tu crítica nada más es una mentada de madre, ¿no? Claro, no, ¿qué pasó? No, porque hasta para mentar la madre tiene que estar justificado.
complicado, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eso tiene que ver con el ingenio para mí. Entonces, a veces hay muchas ocurrencias, ni siquiera ideas, ocurrencias, que la persona que las ejecuta considera que son lo máximo, que son divertidos, pero no hay ingenio. Y el humor también necesita ingenio, necesita pensar. Tenemos tiempos complicados para los comediantes. Decían por ahí, en tiempos de Peña, que ya los políticos daban más risa que los cómicos. Entonces, que los cómicos eran una especie en peligro de extinción. Y la verdad, sí, llegamos a tiempos en que, bueno, una señora como Sandra Cuevas, que hace tantas barbaridades, pues te da risa. Una señora como Xóchitl Gálvez, por Dios, ¿cómo no te vas a reír? Entonces, los cómicos tenemos que defender la comedia a dentelladas, porque los políticos están haciendo un trabajo muy sucio con sus payasadas, ¿no? Oye, y sí se puede recuperar entonces eso de vamos a criticar al político desde el teatro. Sí, claro. La onda es encontrar porque vas a decir lo mismo. Nosotros ahora que estamos haciendo un concurso de baches, vas a decir, pelana, hay muchos baches. Ya lo sabemos, ¿no? Ya a todos nos ha tocado un bache, pero ¿qué vas a decir con eso? ¿Qué vas a construir con eso? ¿Cómo vas a criticar con eso? ¿Cómo vas a hacer que la gente tenga una reflexión a partir de eso? ¿No? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, no la simpleza de decir, hay baches en Mérida, pues ya, y solamente insultar tanto, no sé si a Renan como a la alcaldesa actual. Entonces, ¿qué hace? Lo que realmente queremos es visibilizar que hay baches y que necesitamos que los políticos también vean lo que estamos viendo los ciudadanos. ¿Y tú crees que ha cambiado el tiempo de antes de Héctor Herrera a la actualidad? No sé si ahora los políticos a lo mejor tienen la piel o más curtida o más delicada. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la tienen más delicada. ¿Sí? Sí. Decían, no lo sé, le voy a preguntar a Tina, que a Cholo hasta le pagaban para pedirle que le ofrecían dinero para pedirle que los interpretara, porque eso les daba popularidad y había un desahogo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues eso dejó de haber. Pero yo creo que sí la tienen ahora más suavecita, porque antes pues eso, ellos mismos se reían y ahora entendían que era parodia, entendían que era ironía, ¿no? Claro, y ahorita no son perfectos, no se equivocan. Yo hago un programa los fines de semana que se llama Operación Mamut, que se transmite en Canal 11, que es un programa político, donde se parodiaba a Sandra Cuevas, pero era imposible no parodiar a Sandra Cuevas, que andaba en esas motos y que decía pégale a y decía literal a quién le vamos a partir su madre, y decía el nombre de la actual presidenta. Y decías, ¿cómo? ¿Pero cómo? Lo mejor lo hacemos guionista, ¿no? Sí, está. Bueno, pues intentamos hacer parodia de eso. Y entonces la parodiaba una gran cabaretera que se llama Nora Huerta. Y entonces ella empieza a poner en Twitter, la amo, me encanta, la quiero invitar a comer, pásenle su teléfono, Y después ya subió hace poquito otro, donde ella misma hacía como un bastante exhibicionismo de su cuerpo, ¿no? Entonces se hizo la parodia y entonces dijo, no, ya no da risa, perdió todo chiste la mujer esta, y entonces era como, bueno, pero si tú estás poniéndote ahí, uh-huh, el que se sube se pasea, ni modo. Entonces por eso te digo que tienen más, sí se nos han quejado 4 o 5 políticos por ahí, pero bueno, o sea, es increíble. ¿Qué puedes hacer con una Larraqui diciendo que pobre Calderón, que vive en un departamentito en Madrid comiendo jamón serrano? O sea, le partió el corazón. ¿Cómo? O sea, podemos traerlo para que vea cómo que niños que no tienen casa, que no van a comer, no jamón serrano, no van a comer. No, y Calderón está en Madrid es porque no puede estar en México, ¿no? Por algo no puede estar en México, ¿no? Claro. Entonces sí, son buenos tiempos para la comedia, pero tenemos que pensar desde qué lugar vamos a compartir eso, no desde el lugar común, desde la imitación burda. Lo más fácil, ¿no? Y lo más fácil, sino de verdad. Y eso, un poco bromeamos con eso de ser lideresas de opinión. Bueno, a ver, ponte en este lugar. Esta es mi opinión. Yo estoy en desacuerdo con esto, ¿no? Y a ver, aguántate las consecuencias de eso, como en mi caso que
A mí me parece que la anterior secretaria de Turismo, Michelle Friedman, tenía un odio brutal por los yucatecos, por lo maya y por toda nuestra identidad, porque se pasó burlándose de nosotros todo el tiempo y trayendo a una bola de influencers que lo más que hacían era subir sus fotos con sus traseros con hilo dental en la pirámide del adivino. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba algo así? Esa es mi postura. A mí me parece que Michelle Friedman tendría que estar demandada por lo que hizo, por la cultura, ¿no? Pero para otra gente hizo muy bien, sobre todo para los influencers. Imagínate, no van a estar de acuerdo con mi opinión. Claro. Pero esa es mi opinión y también hay que asumirla. Los que pensaban que Isamaya era una hacienda, ¿no? ¿Te acuerdas? Oye, si los van a traer, siquiera que les pongan un pequeño guía y les diga. O cómo se pronuncian las. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, el ex gobernador Mauricio Vila Dosal, el florero del Senado, él decía que, o sea, ni siquiera podía pronunciar algunas comunidades mayas, no podía pronunciar el maya, ¿no? No podía decir Chicxulub, por ejemplo, ¿no? Es que ese guachito tenía, mi cerebro está tratando de encontrar algo bueno que decir de Mauricio Vila, pero creo que no lo voy a encontrar. ¿Cómo viste desde tu óptica, como actriz, como artista, cómo viste el gobierno de Mauricio Vila? Como artista vi un desprecio total hacia nosotros los artistas. Vi un cero atención, cero interés. Siempre he creído, y de verdad lo creo, que los movimientos o el arte nunca va a ser suficiente para la cultura. Sobre todo en un estado como este que hay tanto. Pero creo que mucho depende de las voluntades y no de los presupuestos, precisamente en un estado con tanto talento. Y creo que la actitud del figurín de Vila, que se vendió con su guapura, tuvo un desprecio total hacia nosotros, un desconocimiento. Y creo que se quedó atorado en la primaria porque entiendo que castigaba. Sí, entonces, y te regañaba en público y todo, ¿no? Eso me dice. Entonces me dice, no digas eso porque te va a castigar Vila. Estamos en la primaria o de qué se trata, ¿no? Si estás en la política, evidentemente no vas a hacer todo bien y es importante que escuches críticas. Entonces me pareció eso, un desprecio total hacia los artistas. Me pareció una burla me pareció completamente sordo porque Michelle Friedman no fui la única. Muchísima gente se quejó de las actitudes de Michelle Friedman y tampoco, o sea, mientras más se decía y más se cuestionaba, más era su niña bonita, ¿no? Uh-huh. Y entonces era como, o sea, esta manera de que a mí no me interesa lo que digan los yucatecos, se hace lo que yo digo y punto. Les estoy haciendo un favor. Exacto. Parecía eso, ¿no? La Plaza Grande, que le quitó toda su identidad, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? En el mesticiero lo criticas, ¿no? Siempre lo critico. En redes, en todos lados, ¿no? En todas partes. Fíjate que yo no los arrobo, porque ese es mi pensamiento y no quiero que parezca acoso. O un ataque personal. Un ataque, exacto, ¿no? Yo lo pongo y de repente los arroban otras personas. Pero yo no, porque a mí me lo han hecho. Cuando de repente hacen algún comentario sobre mí y me etiquetan, me llega cada segundo la notificación y cada segundo. Entonces digo, ya lo vi, incluso se los pongo, ya lo vi, gracias por tu punto de vista, te mando un abrazo. Y no es porque no me interese o no escuche, pues sí escucho, pero cuando es algo personal, lo tomo como personal. Si es algo que me pueda servir como una crítica real, también lo tomo, pero no voy a estar leyéndolo cada 5 minutos. Pero sí le dieron a la Plaza Grande, ¿verdad? No, bueno, la estropearon brutalmente y la efervescencia que había del arte y cultura, pues la aplastó. Era un mal momento para ser un ente cultural en el estado, en todo el gobierno de Mauricio Vila. Y ¿es cierto que vetaba también artistas o algo así? ¿O tú te sentiste vetada en el gobierno de Mauricio Vila? Pues a mí no me invitaban mucho, la verdad, a nada de lo que hacía Vila. Inclusive cuando estaba en cultura, Erika Millet, que luego él la corre, yo tuve un episodio ahí que me dijeron unas personas que ahí estaban, que ya no iban que tenían instrucción del gobernador de ya no apoyar a las personas con trayectoria como yo, que ahora se iba a apoyar a los jóvenes para que algún día tuvieran mi trayectoria, ¿no? Cosa que me parece bien si es una instrucción del gobernador, uh-huh, pero me parece mal
que lo expresen de esa manera. Como si a ti te tocó mucho, ¿no? Porque estoy de acuerdo que a los emergentes pues, hay que apoyarlos precisamente para que tengan para que dejen de ser emergentes la trayectoria, evidentemente, pero no es a uno o a otro. De hecho, al contrario, vamos a establecer cruces de colaboración entre unos y otros. Y ahí volvemos al tema de la visión y de la voluntad. Y creo que no hubo voluntad cultural y mucho menos hubo visión artística. Entonces a lo mejor no le interesaba, ¿no? Pues yo creo que no. Mira, yo estrené en el gobierno de Vila, estrené 2 obras en el Festival Cervantino. Nunca jamás me felicitó, me preguntó, no digas que venir a ver las obras. Jamás, y me parece que el Festival Internacional Cervantino es uno de los más importantes en este país. Y de Latinoamérica, ¿no? Y pues nada. No hubo ningún comentario. Hace poquito, siquiera yo veo en otros pero lugares. A Henry Martín sí lo felicita en Twitter, ¿no? No sé. Cada vez que mete gol, ¿no? Eso dicen de estos gobiernos, que les interesa más el deporte que el arte. Y lo que me parece bien cuestionable es que cuando la pandemia fuimos los artistas los que ayudamos a la salud mental, porque toda la gente estaba encerrada y nos pusimos a hacer videos como locos, nos pusimos a hacer comedia como locos para que la gente tuviera algo que ver en el encierro. Y creo que esa pequeña deuda, si quieres tú, no es una deuda, es una pequeña deuda, no ha sido compensada, no ha sido valorada, no ha sido mirada y mucho menos compensada. Y te vuelvo a decir, no se trata de lanas, se trata de apoyar a los artistas para que tengan mayor proyección, saber qué están haciendo. Para poder seguir haciendo arte, ¿no? Claro, es sencillito como lo que te digo, los teatros se programan de esta manera. Ah, bueno, entonces yo no voy a poder estar porque van los sin menos trayectoria. Está bien, este año, bueno, el año que viene va a ser equilibradito, pero no sabemos nada, desconocemos el plan de cultura. Yo lo desconocí estos 6 años de Vila y ahorita pues bueno, apenas está entrando Bache. Ojalá pronto tengamos conocimiento de su plan de cultura. ¿Tú cómo ves el gobierno de Joaquín Díaz precisamente en esto, ¿no? Que tú estás comentando en el sector cultural. ¿Has podido ver algo? Sé que está súper empezando, ¿no? Pero sí, está empezando. No, fíjate que nosotros hicimos una obra donde ya pues es que a mí la cosa política me encanta, la verdad. Sí. Y entonces sí estaba yo diciendo, hice muchas bromas de guacho en esa función y la gente se reía mucho y aplaudía. Y ya, pues yo muy feliz de haber. Y entonces termina la obra y me dicen, le quiero presentar a alguien. Y entonces ya me llevan y me dicen, le presento a la mamá de Guacho. Y dije, ay, no. De inicio, a mí me da pena que piensen que lo estoy haciendo porque están ahí y estoy agrediendo. Pues no estaba agrediendo, estaba diciendo cosas. Lo que pienso. Y dije, ya, vetada otros 6 años. Yo celebrando que ya se fue Vila y se llevó a la Michelle Friedman a fregar a otro estado, porque ahorita tenemos índices bajísimos de turismo. Pues ahí está la señora. Volvemos a lo mismo. Es que ahorita, no es ahorita. Vamos a pagar 6 años más de lo que le hemos pagado a este señor. Y entonces dije, bueno, otros 6 años, Beto. Sin embargo, no para nada ha sido así. Ahorita voy a tener unas funciones en el Daniel Ayala. Yo creo que si Guacho se hubiera molestado y hubiera censura, hubiera dicho, no, pero esa mujer para nada en los teatros. Y no, me parece, he ido a la Secretaría a firmar mi convenio y eso, me parece que todavía están entrando y hay un poquito de desorden, sobre todo en el departamento de jurídico. Que hay que recordar que son servidores públicos y que tener cierto trato, olvídate que si yo soy un artista, soy una persona, entonces que tener cierto trato descortés no está bien. Pero bueno, como dices, están empezando, el desorden se puede justificar. Apenas hoy teníamos que entregar algo en el teatro que nos pidieron y estaba cerrado el teatro y resulta que no trabajaban, pero nadie nos avisó y nos confirmaron que hoy podíamos ir y entonces, bueno, al menos conmigo
ya vamos 2 encuentros con desorden. Oye, ¿y cómo ves a la nueva secretaria de Cultura? Pues no la he visto. No conozco sus acciones culturales, cuáles son los ejes de su administración, entonces no puedo opinar. Pero no sí la conocías Sí la conocía, pero no sé, ¿no? En cambio, fíjate, te puedo decir, yo critico mucho porque algunas cosas del PAN no me gustan, y sí te puedo decir que la directora de Cultura del ayuntamiento ya se comunicó conmigo, o sea, ¿cómo te diré? Que hay un acercamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Y no, ni para ofrecerme nada, ni para que yo le pida nada. Solamente para que yo le pueda decir, oye, estamos haciendo esto, para que estén enterados. Pues al final de cuentas, es una referencia, ¿no? Cultural. Pues eso espero. Entonces, del ayuntamiento te puedo decir que he tenido tanto de la alcaldesa como de la directora de Cultura. Ha habido un acercamiento sumamente amable, gentil. Y yo eso lo agradezco. O sea, te puedo decir que si así es, igual en esta administración de Cecilia Patrón, yo ni hago nada, ni pasa nada, pero voy a decir siempre, fueron muy gentiles conmigo, se comunicaron conmigo y me dijeron que estaban a mis órdenes. No me dieron nada, pero gentiles sí fueron, y eso yo lo agradezco. Oye, y las mujeres haciendo teatro, o sea, ¿tú cómo ves las mujeres en el teatro? Es mucho más complicado, se enfrentan a otro tipo de barreras. ¿Tú cómo lo ves? Creo que sí, pero a mí me encanta, me parece muy chingón que cada vez estemos más mujeres buscando equilibrar el patriarcado, pero no sé, a mí me preguntan eso, ¿tú has tenido que luchar más por ser mujer? Mi naturaleza siempre es luchar, ¿no? Entonces, si no me discriminan por mujer, me discriminan por yucateca, me discriminan por gorda, por prieta, por chaparra, por autodidacta, por mi temperamento, por lo que sea. Entonces estoy acostumbrada a luchar. No espero que por ser mujer me den un lugar, sino voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Y si lo logro, bueno, pues qué bueno, pero sí creo que nuestra escritura, nuestro pensamiento, nuestra manera de abordar los proyectos es otra, y por eso es importante el equilibrio. Y bueno, y en ese sentido, pues también existe, o sea, también afecta la misoginia en el mundo teatral, ¿no? Claro. O sea, y te lo pregunto porque lo escuchaba en tu obra, ¿no? Que de repente hay quienes pueden atacarte, te pueden estar haciendo unas críticas absurdas, pero siempre puede venir desde una actitud patriarcal, ¿no? Sí, totalmente. Siento que hay varones que no saben qué hacer con estas nuevas maneras que tenemos las mujeres, que hemos ido ocupando ciertos puestos de poder. Bueno, lo vimos con el cómico Rafael Inclán, que dijo que nos va a gobernar una ama de casa de manera peyorativa, ¿no? Porque una ama de casa es una mujer increíble, que administra, que sabe de enfermería, que tiene sus tiempos contaditos, que sabe cocinar, o sea, no, es un multitask. Entonces... No, y no le vi el chiste nunca, creo que nada más se rió. Yo creo que solamente se rió porque ni siquiera nadie, o sea, no es chistoso, y al contrario es bastante misógino. Entonces sí creo que el cómico que decía que se acabó el teatro regional menciona que los únicos que menciona algunos y son puros varones, y no menciona ninguna mujer cuando habemos un montón de mujeres que estamos haciendo teatro regional. Entonces para él no existimos, y pues eso me parece lamentable. ¿Y puedes decir algunos nombres de las mujeres que están haciendo teatro regional? Claro que sí, tienes a Ashpet, a Chonchita, a Tina, a Balita Balán, a Chepita, a la Güera Rapera, a Shlucrecia. Hay un montón, por eso es increíble que él no las vea, ¿no? Pero bueno, también es precisamente por esa postura de la que hablábamos, ¿no? De patriarcal, ¿no? A lo mejor no sé, no podemos hablar de envidias, ni celos, y demás, pero a veces la gente se deja llevar nada más por los números de las redes, o nada más por los likes, ¿no? Sí, a mí misma me dicen, aquí ella no es nadie. Ella en México fue y los engañó. Pero aquí nadie paga un boleto para verla. Y yo digo, no, pero sí pagan.
puedo aceptar que digas que no soy nadie, porque al final somos lo que sea y no tiene por qué conocerte todo el mundo, pues no eres cholo, ¿no? Sí entiendo que haya mucha gente que nunca haya escuchado mi nombre y diga, Conchi, ¿qué? ¿Quién es? Perfecto, no pasa nada. Pero hay gente que paga para verte a ti y a tus compañeras y a tus colaboradores, ¿no? Pues un poquito. Entonces, bueno, no sé, me parece, o sea, yo no podría decirte eso de ningún otro comediante o actor. Hay gente que paga por ver eso. Seguramente sí hay gente para todo, hay público para todo. Oye, y vi que estás vas a estrenar aquí en Yucatán o vas a volver a proyectar aquí en Yucatán Cachorro de León. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Sí. Y además lo estás convirtiendo una casa en un teatro. ¿Cómo está eso? Sí, en un centro comunitario. A mí me tocó, ya sabes que Yucatán tiene primer lugar en intoxicación por alcohol, violencia intrafamiliar. Yo desde fuera escuchar que Yucatán es el paraíso y haber sido hija de la estadística con un padre alcohólico golpeador que tenía una fascinación de golpear a mi madre embarazada, incluso le mató varios hijos en el vientre a patadas. La violencia de Yucatán no es la misma del crimen organizado. Es una violencia que subyace, ¿sabes? Y por eso es difícil notarla, ¿no? Es re lindo Yucatán, está padre. Sí, pero la otra parte, la otra cara, que ya tenemos hasta suicidios infantiles, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando para que los niños estén tomando. Y que porque está, y porque... No. Revisemos socialmente que estamos haciendo mal. Como decía Olga Moguel, esto es una cadena, ¿no? Cuya la última eslabón de la cadena es el suicidio. Entonces, como yo fui hija de la estadística y en esta casa me tocó ver a mi mamá golpear por mi padre embarazada, me tocó que mis hermanas me rescataran a mí porque era la más chica y me sacaran al patio mientras adentro mi papá estaba golpeando a mi mamá, me tocó ver llegar al policía y mi papá lavarse la cara y abrazarme y salir y decirle al policía, ¿por qué pasó? Buenas noches, ¿qué pasó? Que está golpeando a su esposa, yo estoy jugando con mi hija, como si no hubiera pasado nada. Y entonces escribí esa obra un poco para reconciliarme con mi padre, que era muy simpático, tenía un sentido del humor increíble, que fue algo, el humor se aprende, fue algo que yo aprendí de él, pero era un monstruo, era prácticamente un asesino mi padre. Y la sumisión de mi madre de regresar con un hombre que la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba. Escribí esa obra un poco para exorcizar todas esas imágenes de mi infancia y ha estado esa obra, se ha movido. Y imagino que te ha ayudado a ti, ¿no? A poder, no sé si decirlo como terapia o algo así. Sí, me ha ayudado mucho a sanar esas heridas. También a tener otra comprensión hacia mi madre porque se queda y a tener que escuchar cómo empatiza muchos yucatecos porque les tocó también eso, ¿no? Y entonces con un grupo de amigos con los que llevo trabajando mucho tiempo, justo decidimos, bueno, nos dan el teatro 4 veces al año, esto es imposible. ¿Por qué no intentamos tener nuestro propio espacio? Y entonces eso es lo que estamos intentando hacer en mi casa, pero a la vez queremos convertirlo en un centro comunitario donde las señoras que vivan violencia puedan ir a estar ahí. Queremos también recuperar, mi mamá tenía todo un conocimiento de herbolaria, sus recetas yucatecas, pero no las típicas, la cochinita, el papadzul. Yo le llamo comida de pobre, porque hacía joroches, hacía fideos con frijol, hacía chayitas, hacía polcanes. Eso generalmente no lo encuentras en un restaurante. No vas a ir a pedir fideo con frijol al restaurante, además, ¿no? Entonces, estamos haciendo las obras en mi casa, que pretendemos que se convierta en un centro comunitario y holístico, en la Nueva Zambula, muy al sur, muy al sur. Entonces, tú llegas, cenas esa comida yucateca de pobre, y después entras a ver la obra de teatro, y terminando la obra ya cenas. Ahorita el menú es espelón con puerco con tortillas de mano. Están involucradas también las vecinas de la colonia de la Nueva Zambula, que son mujeres que también culturalmente han vivido violencia. Claro. Y que están ahí tratando de un poco
reinventar ese lugar y yo espero que se vuelva una pulsación que vaya vibrando el resto de las casas. Y disculpa la intromisión, el casa que se está volviendo centro comunitario, ¿es la casa donde viviste tu infancia? ¿O Sí. Pues debe estar bien duro esto, ¿no? Sí, está duro. O sea, lo que me estás contando de que viviste en la infancia y recrearlo o hacer esta obra ahí, ¿no? No, fíjate que no sabemos cuán duro. La primera función, te soy bien honesta, yo me puse como un escudo y fue una función muy light, porque yo dije, se los voy a platicar, no lo voy a viajar. Y ya la segunda función dije, bueno, a ver, ya, no me gustan las tibiezas. Y sí, estuvo muy rudo. Mi papá era alcohólico y era súper mujeriego, tenía un montón de amantes. Y en la obra hago la lista de las amantes de mi papá, porque mi mamá sabía que tenía estas amantes. Y en la última función, por alguna razón de tiempos, omití el nombre de dos amantes. Y entonces al final llega a saludarme una que había sido amante de mi papá, que era una vecina que vivía a unas calles de la casa. Y para mí fue un shock, porque he dicho su nombre todo este tiempo y por alguna razón no lo dije, pero que además la vecina se interese por ir a ver una historia que conoce, porque pues, llegaba la policía, llegaba la ambulancia y se llevaba a mi mamá y se llevaba a mi papá a la cárcel. Una vez se llevaron a mi hermana porque lo golpeó en la cabeza, porque precisamente mi mamá estaba embarazada y él la había metido bajo su camioneta y arrancó la camioneta para pasársela encima a mi madre embarazada. Yo tenía 4 años. Entonces mis hermanas, cuando vieron que arrancó la camioneta y dijo, la va a matar, mi hermana lo golpea con una, no sé, con una cosa de plomo. Y él empieza a sangrar y a gritar. Entonces, cuando llega la policía, se llevan a la hermana. Se llevan a mi hermana, porque él dice, me quiso matar. Pero los policías no asomaron porque hubieran visto a mi madre bajo la camioneta con su panza de embarazada, ¿no? Entonces los lleva a los dos a la policía. Dice mi hermana que mi papá le seguía pegando de puñetazos a mi hermana todavía en lo que se los llevaba a la policía. Y después llegó la ambulancia. Entonces todo eso, los vecinos fueron testigos de todo eso. Lo saben. Entonces que quisieran estar ahí. Eso pasa y pasaba y seguirá pasando en Yucatán, lamentablemente. Pues esperemos que no. Yo te lo juro que no tengo intereses en cargos públicos, pero si me dijeran el Instituto de Equidad y Género, entro. Y si tengo que pasar de casa en casa a contarles esta historia, porque siempre decían, es que mis hijos no se dan cuenta, mis hijos ya estaban durmiendo, es que me encerraba en el baño y me pegaba. No, nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta. Con una mirada nos damos cuenta, del miedo en la piel de tu madre. Y tú no sabes después por qué te pones así, o por qué eliges una pareja así. Pues porque está en tu subconsciente, porque está insertado ese chip en ti desde que eres un niño, que tu madre aguanta y aguanta y aguanta. Entonces, hay mucho que hacer, con el tema de la violencia, del alcohol y del suicidio. Oye, y cuando presentabas esta obra en otras partes del país, ¿cómo lo recibían? No se imaginaban ese Yucatán hermoso del que hablas, ¿no? Sí, no, bueno, hay gente a la que no le gusta precisamente por eso, porque no, ¿por qué hablar de eso? Si Yucatán es bien bonito. Bueno, porque es que hay mucha gente que esos temas mejor bajo la alfombra, ¿para qué hablarlo? No, y pasa también con el periodismo, ¿no? De repente tocas ciertos temas de lo que está pasando en Yucatán, o a mí me ha pasado también, ¿no? Que de repente vas a otro estado, o tienes otro encuentro con otra gente y hablas de, no, pues estamos haciendo un reportaje sobre esto, o investigamos esto, y dices, ¿cómo en Yucatán? Y dije, sí, tenemos altos índices de cosas terribles, ¿no? Y la verdad es que pareciera que hay autoridades también que pretenden que eso no se hable, ¿no? Claro, pues porque dañas la imagen de este Yucatán idílico. O quieres combatir el suicidio con una aplicación, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que hacía Vila? No, como estaba en inglés, no me acuerdo cómo. No. Change my mind, algo así. No, pero bueno, oye, ¿por qué no pasa los índices? A lo mejor tú y yo somos unos tontos y esa aplicación le salvó la vida a mucha gente. Me gustaría conocer las estadísticas, porque si yo te digo, yo voy a pasar de casa en casa mi primer año cuando sea director en el Instituto de Género, no funcionó. ¿Qué hace? Bueno, psicóloga, o sea, que me asesoren. Pero entonces, pues yo ya hice una aplicación, ya que bien, pues no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Te digo, tenemos suicidios infantiles en el estado. ¿Qué pasa? Suicidio adolescente, tenemos un montón. ¿Qué pasa?
Oye, y la obra que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, que te marcó fue Mestiza Power. Sí, fue la obra que a mí me catapultó al Teatro Nacional e internacional incluso. ¿Cómo estuvo esta dinámica? ¿Cómo estuvo esta te voy a decir la neta, yo no la vi. Ajá. Era muy joven cuando la estaban presentando y no me interesaba en esa época de mi vida el teatro, las funciones, pero todo el tiempo escuchaba de Mestiza Power, todo el tiempo. ¡Qué padre! Pues sí, pues nos dijeron que fue una obra que realmente sí cambió los paradigmas del teatro regional, ¿no? Hay un antes y un después de Mestiza Power, precisamente porque en ese momento las mestizas estaban representadas por hombres y aquí eran representadas por mujeres con este cuerpo, con este peso y con la libertad y la sensualidad y el erotismo que tiene este cuerpo, ¿no? Y pues era con una hamaca, hay todo un monólogo con una hamaca, y aquí empieza a tener muy buena recepción, aunque por el título y por lo regional había prejuicios, pero después la gente empieza como que a identificarse, a llevar gente, nos invitan a Campeche, a Chetumal, después llegamos a la muestra nacional en San Luis Potosí, y ahí habían un montón de programadores que les encantó, y que además era una obra muy fácil de mover, éramos 3 mujeres y una hamaca y un cuchillo. Entonces era como que de ahí nos fuimos al Festival Internacional de Teatro de Cádiz. Después estuvimos en Estados Unidos varias veces. Y ahí empiezan a decir, ay, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Qué van a entender? Ay, sí, ¿y cómo traducen en Estados Unidos mare? Ay, por favor, es mitómana. Está escondida en Oshkoshkab y dice que está en Madrid, ¿no? Y entonces empieza a haber una serie de cosas. Era increíble porque había una enorme respuesta por un lado, y por otro lado era que yo era el burro que sopló la flauta, que cómo crees que si yo era autodidacta iba a presentarme, que estaba engañando a la gente. Bueno, hubo una parte de hate bastante ruda, que la verdad sí me afectó mucho en un tema de estar siempre a la defensiva y siempre enojada y siempre contestando con la misma agresividad. O sea, como te estaba yendo bien, había gente que te estaba tirando. Pero muchísimo. Y tú estabas a la defensiva. Sí, muchísimo. Pero no, nos fue, te digo, estuvimos en Perú, estuvimos en muchísimos lados con Mestiza Power, hicimos temporadas en la Ciudad de México. Incluso... ¿Te lo esperabas? No, para nada. ¿Pero tú qué crees que fue lo que atrapó al público para que te catapultara, como tú señalas? Creo que estéticamente la mirada particular que tengo yo justo de lo yucateco, ¿no? Que es algo que yo critico desde hace mucho. Estoy intentando colocar alguna adaptación cinematográfica de mis cosas y siempre les digo, yo quiero que se mire un Yucatán distinto a los que miramos siempre en los videos de Los Ángeles Azules. La casa del el video más visto en la historia de un video musical, de un grupo musical visto en la historia. ¿De veras? Sí, esta que te dices. ¿Ves? Pero es el Yucatán de siempre, ¿no? Entonces, en el teatro regional o costumbrista siempre había el telón de fondo con una casita de paja pintada. Y para mí no hay nada más antiestético que eso. Entonces yo que hice, colgué una hamaca en medio, que ya lo habían puesto, nos hicieron que descubrí el león negro, pero la ponían de escenografía. Y yo dije, no, yo quiero ahí una actriz que se pare, que haga caballito y que haga una serie de acrobacias en la hamaca, por ejemplo. Y además recuperaba mucho el lenguaje yucateco porque yo me fui a entrevistar a las mestizas. Tengo un alma de locutora y de periodista frustrada siempre, porque a mí me encanta salir a la calle y hablar con la gente, y hoy por hoy paso por la calle y ayer que fuimos a grabar los bachos, la gente oye, ven acá, me habla y me abre la puerta de su casa. Y entonces en ese tiempo empezaba... Me acuerdo mucho porque estaba Ana Rosa Payán de alcaldesa. Todavía las mestizas podían vender en la Plaza Grande y eso. Y Ana Rosa hace como un decreto donde ya no podían vender en la Plaza Grande. Y les construye el San Benito, que además se llovía y nadie se paraba en el San Benito. Sí, los alejó. 4 cuadras, 5 cuadras. Las alejó. Y entonces, cuando ¿Y por qué las cambió? ¿Porque les daban mala imagen? Porque daban mala imagen al turismo del estado. Y entonces, cuando yo me acercaba a entrevistarlas, me preguntaban ¿para qué periódico es? Porque sí hubo cierta polémica con eso, ¿no? O sea, decir que una yucateca da mal aspecto a la ciudad, pues evidentemente es clasista, ¿no? Entonces, y racista y discriminatorio. Terrible. Que te quiero decir que una vez haciendo la obra cuento eso y me dicen, está Ana Rosa Payán afuera que quiere hablar contigo. Y dije, ay, no.
¿Y qué le dijo la contadora? Me aclaró por qué hizo eso. Pero eso sí, la verdad es que yo siempre doy la cara, porque luego te digo, a mí me tiran y me tiran y me tiran y cuando yo estoy se van corriendo. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Me mostraron un video donde tú estás diciendo que yo soy una perra y que nunca he trabajado en mi vida. Y entonces uno tartamudeó y le dije, no te preocupes, yo sé que fea es la envidia. Y me fui. Pero hacen eso, se van y yo sí dije algo terrible, sí tenía hambre y por eso dije una barbaridad, pues me lo aguanto, o sea, sí doy la cara, la verdad. Entonces Ana Rosa me mandó a llamar y me dijo, me aclaró la razón y bla, bla, bla. Le dije, sí, y otra vez, como te digo, yo no quiero que piensen, como vine, me empezó a chingar. Me hubiera gustado saber que estaba antes ella. Quizás sí lo hubiera dicho, no de esa manera tan libre, hubiera cuidado. Pero pues me pasa, te digo, estaba la mamá del gobernador ahí en primera fila, la señora, y bueno. Entonces, creo que ese lenguaje, esa manera de poner también la magia, porque fui a entrevistar a una yerbatera que hablaba del mal viento y yo le decía, pero me explicaba cómo se usa el mal viento para hacer un trabajo. Entonces yo le decía, pero ¿dónde agarras el mal viento? O sea, porque ya te entendí que el mal viento puede arrasar con una cosecha y desaparecer, y ese es un mal viento que tú mandaste para alguien, pero ¿dónde lo agarras? Entonces me decía, mira, el último aliento de una gallina degollada, ese poquitito de viento. Y entonces decía yo, ay, cabrón, eso ya me estás hablando de sacrificio de animales y cosas, ¿no? Entonces creo que eso fue algo muy fuerte, y la verdad es que también habían actrices muy poderosas como Asunción Haas, como Laura Subieta, yo que no canto mal las rancheras, eso nos permitió. Me buscó gente para pedirme, era muy chistoso porque debes de escribir una obra de no sé qué, bueno, una señora me dijo que escribiera una obra sobre un tope, porque el tope de su casa estaba muy alto, ¿no? Entonces esa cercanía con la gente me gustó muchísimo, pero por otra parte sí había bueno, me empezaron a inventar que yo era amante de no sé qué funcionario, y desde esa obra fue en 2005. Ya pasó PRI, ya pasó PAN, ya pasó Morena, ya pasó, Dios mío, y yo sigo siendo amante de quién sabe. Porque mi teatro sigue teniendo lugar. Eso es parte de esta visión, ¿no? Misógina. Claro. O sea, le va bien tener éxito por su amante, ¿no? Fíjate que cuando lo del Cervantino, literal, me llegó un WhatsApp de una persona de teatro que me dijo, oye, queremos saber con quién te estás acostando para que te programen en el Cervantino. Es cierto. Y lo publiqué en mis redes, de hecho. No por mí. O sea, digo, bueno, qué padre que les interese mi vida sexual. Que a alguien le interese mi vida sexual. Tu vida sexoafectiva. Pero reducir la labor artística de una persona a favores sexuales me parece muy violento, ¿no? Entonces por eso lo hice público. No dije quién, porque tampoco me interesa alimentar los discursos de odio. De los políticos sí digo nombres porque les pagan bastante y nos joden bastante. Entonces que al menos haya un poquitito de equilibrio, ¿no? Oye, para ir terminando, Conchi, tu opinión sobre los presupuestos en cultura. Tú decías hace ratito que luego pues nunca va a ser suficiente, nunca va a alcanzar ni demás, ¿no? Pero pues la cultura y el arte es importante para que se mueva una sociedad, ¿no? Entonces de repente vemos que con el paso del tiempo de las administraciones, de los colores, de lo que sea, el presupuesto se va reduciendo, ¿no? Sí, ahorita hay todo un tema con la reducción del presupuesto de cultura del 35%, y hay todo un movimiento para cuestionar eso, porque como bien dices, la cultura puede cubrir una parte de divertimento, de denuncia, de permanencia, de esta protección y acompañamiento de las raíces culturales, de las tradiciones. Entonces es tremendo ese machetazo a la identidad cultural, está muy, muy tremendo. Creo que todos tenemos que hablar de eso. Sí coincido en que no es suficiente, pero me parece muy violento que
que no se estén haciendo cosas para recuperar los presupuestos de cultura, ¿no? Estábamos hablando fuera del aire de una amiga que saludamos a Milagros, que nos pasó una investigación que hizo sobre la cuestión de los presupuestos, y en 2023-2024 en Sedeculta solamente de total de la lana que se le aprobó a la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, solo el 1% se utilizó para programas sociales y culturales. Estamos hablando de recursos estatales, no de los federales, que supongo que puedes bajar, ¿no? Puedes gestionar ante el gobierno federal, pero solo el presupuesto estatal, solo el 1% era para ese tipo de actividades. Ay, imagínate o sea, ¿cómo es eso posible? Sí, porque algún porcentaje se va en la nómina, en otro para pagar el Museo del Mundo Maya, pero bueno, solo el 1% para los proyectos culturales. Y entonces, si se va a la nómina, ¿para quién trabajan esas personas? ¿No? O sea, si estamos usando esos recursos para pagarle a gente que no está trabajando para nadie, ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿No? Necesitamos optimizar esos recursos. Si hay poco, optimicémoslos. No los podemos acomodar de esa manera. Y te vuelvo a decir, en un estado como Yucatán, que yo no creo eso de que levantas una piedra y en un artista, ¿no? A lo mejor un influencer sí, ¿no? Un influencer diciendo idioteces, seguro. Sin ninguna conciencia de los derechos humanos, de la equidad de género, de nada. Tienes a una Just Stop revictimizando violentamente a esta niña que fue abusada sexualmente, y dices, esta mujer de inicio no tiene la menor conciencia de equidad de género, ¿no? Ni de la pedofilia, ni del abuso sexual, ni de derechos humanos, bueno, ni hablemos. Y eso es lo tremendo también. Entonces sí tienes razón, si levantas una piedra te vas a encontrar un influencer cero informado, cuyo único interés es no trabajar, hacer un video y que las marcas le manden un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que los artistas, escuché por ahí que el Limbal en este momento va a apostar nuevamente por la formación, y eso me encanta, me parece increíble, pero no, los artistas necesitan acompañamiento, necesitan espacios para pues para poder expresar su arte. Yo tengo la fortuna, como te digo, de contar con un equipo de que ahora vamos a tener un pequeño foro para 40 personas, y tampoco es que un foro para 40 personas nos vaya a resolver nuestra economía, por favor, ¿no? Pero vamos a tener ese pequeño espacio para decir lo que queremos decir, sin censura, con un poquitito más de organización, incluso que en las instituciones, pero bueno, hay que hacer algo urgente para volver a colocar la mirada en el arte y la cultura. Perfecto. Oye, ahora sí, en la recta final de esta entrevista, Conchi, siempre cerramos con un ping pong. O sea, yo te digo una palabra y tú me puedes responder con otra palabra, con una frase, puedes elaborar, o sea, no te limites. Okay. Y esto sirve como un resumen de lo que hablamos o de lo que no hablamos o de lo que faltó por hablar. Uh-huh. ¿Te parece bien? Claro. Entonces te digo una palabra y tú me respondes lo que a ti te parezca. Teatro. Ay, la fuente de agua y vida verdadera. Política. Un cochinero asqueroso. Feminismo. Uy, la verdadera esperanza para nuestras niñas, que vienen chingonas e increíbles. Aborto. Un derecho que tenemos todas las mujeres. Despenalización de la marihuana. Paz y amor, claro que sí, por supuesto. Derechos LGBT más. Uy, cada vez, en eso sí hemos avanzado muchísimo, y lo que nos falta, lo celebro infinitamente. Teatro regional. Pues necesitamos ser autocríticos, necesitamos dejar de mirarnos el tuch y mirar a nuestras compañeras. Cultura maya. Una fuente increíble de conocimiento, de poder, de sabiduría, que ha sido maniqueada por quien quieras, haciendo festivales de cultura maya donde lo que menos hay son mayas, donde extranjeros vienen y ponen a señoras a ordir y a echar tortillas para tomar fotos para el turismo, donde un panucho cuesta 500 pesos y es para ellos, y para las señoras nada, y tenemos que dejar de abanicarles el pirish a esa gente que solamente usa la palabra maya para hacer en sus festivales de mierda. Ok, en Sedeculta. Uy, un lugar que de inicio necesita orden, que va a necesitar mucha autocrítica, y que ojalá que pueda entablar diálogos verdaderos con los artistas.
Mauricio Vila Dosal. Ay, un corrupto, egocéntrico, megalómano, que lo que las señoras consideran que... Las señoras no le vieron bien la cara, porque si le hubieran visto lo de adentro, no hay manera que digan que es un hombre guapo. Cecilia Patrón Laviado. Una mujer directa, libre, y para mí representa una lucecita de esperanza. Joaquín Díaz Mena. Ay, Guachito. Guachito es como una canción. Porque le gusta mucho cantar. Y ojalá que hiciera serenatas como las mañaneras. Pero después de cantar, pues ya que sí nos dé resultados a mediano plazo. 2025. Ay, un ciclo nuevo. Los ciclos a mí me encantan. Me encanta cerrar ciclos y abrir ciclos. Entonces, siempre ciclo que inicia es una hoja en blanco nueva para escribir. Conchi, fue un placer platicar contigo. Disfruté mucho la entrevista. No tenía el gusto de conocerte en persona. Y bueno, te agradezco mucho y los micrófonos de Harto Ruido siempre están abiertos para ti. Pues muchísimas gracias y muchos saludos a tus seguidores. Y vamos a verte pronto todas tus obras que vayas a presentar. Te esperamos. Perfecto. Y bueno, todos ustedes que nos vieron, nos escucharon, nos vemos en el próximo capítulo de Harto Ruido. Nosotros seguimos haciendo ruido.